nuestro hermano Freddy, pastor en Alicante, él me comentaba, me sugería que pudiéramos hablar en esta tarde un poco acerca de la unción. Y lo vamos a hacer. Pero hoy vamos a hacer como dos bloques. Vamos a hablar acerca del tema de la unción, qué es, dónde se puede conseguir, etcétera, etcétera, para qué sirve. Pero permítame decirles que en estos días estoy recibiendo muchísimas preguntas de todas partes. Y quiero dejar algo bien claro, hermano. Mire, no voy a responder a preguntas que están claramente explicadas en la Biblia. Me explico. No quiero que primeramente me hagan una pregunta a mí de algo que está escrito en la palabra y luego vayan a la palabra. Vamos a hacerlo al revés. Vaya a la Biblia, busque en la palabra de Dios la respuesta a su pregunta y si usted lee los pasajes que yo le pido que lea y no los entiende por el motivo que sea, entonces me preguntan a mí. Pero no recurran primeramente a mí haciéndome preguntas sin haber ido previamente a la palabra. Primero hay que ir a la Biblia, primero hay que ir a la palabra de Dios y luego usted puede preguntar todo lo que quiera. Dicho de paso, también decirles que me han hecho preguntas, lo digo esto con todo mi respeto, muy extrañas. Hoy alguien me pedía que por favor explicara en qué consiste el pánico espiritual. Perdóneme, pero es la primera vez en mi vida que me hacen esa pregunta y no tengo ni la más remota idea. El pánico espiritual. Que explique la doctrina del balcón. No entiendo lo que es la doctrina del balcón. Está circulando un vídeo por la República Dominicana que varios pastores y varios apóstoles, volvemos otra vez al tema de los apóstoles, que tienen que buscar en las páginas de la Biblia, sobre todo en el libro del Génesis, un pelo, una pluma, una hoja o cualquier cosa, y con eso que usted encuentre metido entre las páginas de la Biblia, usted sabe que hay gente que dentro de las páginas de la Biblia tiene metido millones de cosas. Bueno, pues vaya al libro del Génesis, dicen estos personajes, y lo primero que encuentre en cualquier página del libro del Génesis, lo encuentra, se lo frota y ya automáticamente usted está sanada o, digamos, vacunada en contra del coronavirus. Sí, cosas realmente, permítame, increíbles, sinceramente tremendas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir en serio ahora, vamos a ver. Yo quiero tener un primer bloque, una primera parte para estudiar o para por lo menos comentar lo que nos explica el profeta Ezequiel en dos capítulos de su libro. Concretamente el capítulo 38 y el capítulo 39 del libro de Ezequiel. Mucha gente me ha preguntado por estos personajes, por estas naciones que aquí se mencionan. Por ejemplo, en el capítulo 38 del libro de Ezequiel, en el versículo 5 y 6, se menciona a Persia, a Cus, a Fut, a Gomer, a Togarma, y algunos me preguntan, esas naciones que se mencionan aquí, esos países o esas ciudades, hoy en día, ¿a qué países corresponden? Bueno, vamos a empezar respondiendo a esta pregunta. Antiguamente, al actual país de Irán se le conocía como Persia. Usted sabe que los persas, junto con los medos, formaron un imperio que fueron el que derrotaron al imperio de los babilónicos, el rey Nabucodonosor. Los persas en la actualidad son los iraníes y los kurdos, que no tienen tierra, serían los medos, ¿vale? Así que ya tenemos explicada quién es Persia. Cus es Etiopía. Recuerden ustedes los cusitas. ¿Se acuerdan ustedes que había un problema porque Moisés estaba casado con una mujer cusita, con una mujer de color? Era de Etiopía. También se menciona a Fut. Fut en la Biblia es el país de Libia, ese país que está desarmado desde que murió Gaddafi. Es un país que está en constante guerra civil, pelean todos contra todos, pues Fut es Libia. Gomer, en el versículo 6, Gomer y todas sus tropas son exrepúblicas soviéticas. Y Togarma es la parte sur de Rusia. Ahora, cada vez, y si no al tiempo y lo veréis, cada vez se va a ir hablando más de Rusia, de China, de algunos países árabes
y también, como no, de Europa. En las profecías de la Biblia, las que aparecen en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel y otros libros, yo por lo menos no veo por ninguna parte a Estados Unidos. Algunos dirán, pero bueno, Estados Unidos es una gran potencia económica, una gran potencia política, sí, es cierto, no lo discuto, pero no pinta nada en el panorama, en el programa profético de Dios. ¿Qué le va a ocurrir a los Estados Unidos en los últimos tiempos? Pues mire, yo no sé si esta pandemia que estamos viviendo hoy en día tendrá algo que ver. Lo que se dice es que en Estados Unidos pueden llegar a haber millones de muertos. Y esto va a afectar mucho, sin lugar a dudas, la economía y la estabilidad norteamericana. Y con todo mi respeto, sé que hay muchos hermanos que me escuchan y me ven desde los Estados Unidos, y quiero decir esto con todo respeto. Para muchas personas, Estados Unidos siempre ha sido como una especie de paraíso terrenal, ¿verdad? Los países más cercanos a Estados Unidos, países centroamericanos, países latinoamericanos, siempre o muchas veces el sueño de muchos era poder ir a los Estados Unidos y conseguir un buen trabajo y poder empezar una nueva vida. Y no hay nada malo en eso, ¿ok? De hecho, los fundadores, los padres de Norteamérica vinieron de Europa porque buscaban una vida nueva, ¿verdad? Pero lo que no podemos caer es en el error de creer que Estados Unidos es como una especie de gran papá, una especie de Dios, y de esa manera ya todas nuestras necesidades materiales y espirituales están cubiertas. El famoso sueño americano, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios por los Estados Unidos, gloria a Dios por todos los miles de misioneros que han mandado por toda la faz de la tierra, gloria a Dios por los millones de dólares que han salido de las arcas de las iglesias y de los bolsillos de muchísimos hermanos y ministerios norteamericanos, pero Estados Unidos, espiritualmente hablando, está en una crisis tremenda. Y los hermanos que viven en Estados Unidos lo pueden confirmar. Estados Unidos hace mucho tiempo que tiene que volver en genuino arrepentimiento al Señor. Y pienso que a lo mejor este presidente que tienen en la actualidad, Donald Trump, puede ser tal vez la última oportunidad que tengan los norteamericanos antes de entrar en un trato muy severo de parte del Señor, para que vuelvan otra vez a la senda antigua, para que vuelvan otra vez al origen, para que vuelvan otra vez a la fuente de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Estados Unidos no aparece en el programa profético de Dios, pero Rusia sí, y China también, y los países árabes también, y Europa también. Y por eso cada vez vamos a oír más de Rusia. Cada vez los chinos, por un motivo o por otro, cada vez se va a hablar más de ellos. Y de Europa, la pobre Europa, la pobre víctima que no sabe dónde meterse, no sabe hacia qué lado inclinarse. Esa Europa que tiene nombre de mitología griega, que todavía no sabe cuál es su identidad, si tiene que abrirse a todas las religiones, si tiene que volver al cristianismo, si tiene que ponerse del lado de unos países o ponerse al lado de otros países. Bueno, pues en esos cuatro grupos, ahí se mueve prácticamente todo lo que va a ser el futuro. Y lógicamente, no podía ser de otra manera, Israel, ¿verdad? Entonces, repito, Rusia, China, Europa y algunos países árabes, cada vez se va a hablar más de ellos. No me malinterpreten con lo que voy a decir a continuación. Aunque es una realidad este tema famoso del coronavirus, y aunque es un hecho de que hay miles de personas que están muriendo en todas partes del mundo por este tema, que esto no sea algo que nuble nuestra visión espiritual, por favor. Que esto no nos despiste, porque hay profecías que para que se cumplan tienen que darse situaciones muy parecidas a las que estamos viviendo en este tiempo. Digamos que este sería el caldo de cultivo o el inicio, el comienzo de un proceso que ya no va a dar marcha atrás. Es una especie como de cuenta regresiva,
Y esta pandemia va a traer muertes, esta pandemia va a traer crisis económica, esta pandemia, este virus va a traer paro, va a traer un desequilibrio en las naciones, y este va a ser el caldo de cultivo para que muchas naciones, para que muchas superpotencias, Rusia, China, etcétera, pues intenten posicionarse y repartirse luego el pastel, porque esto va a terminar, evidentemente. Esto del coronavirus no va a ser para siempre, no va a ser algo eterno, pero este es el preludio, este es el prefacio, esta es la introducción a algo que viene de una forma terrible, y Rusia va a comenzar a posicionarse en la geopolítica mundial, y los chinos también, etcétera, etcétera. Es interesante notar que mientras ahora toda Europa o muchas partes del mundo están asustadas y están buscando mascarillas y respiradores por todas partes del mundo, ahora es China la que ofrece ayuda, la que manda médicos a Italia, la que manda aviones por aquí, la que manda aviones por allá, y también Rusia también está ahora como una especie de Papá Noel, una especie de niño bueno repartiendo ayuda por todas partes del mundo. Ojo, porque todo esto es el principio de dolores. Y hay un nombre en la Biblia, en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, que es el nombre God. God. God es un nombre simbólico. No es el nombre de una persona, pero en cierto sentido podríamos decir que ese inicuo, ese hijo de pecado, ese cuerno pequeño del cual nos habla Daniel, o ese anticristo del cual nos habla el apóstol Juan, es este personaje llamado God. Ahora, si os dais cuenta, hay un rey en la historia de Israel cuyo nombre empieza por la misma letra que por la que termina. ¿Saben cuál es, verdad? ¿Cuál es el rey de Israel que empieza por la misma letra su nombre y termina, que empieza por una letra y termina por la misma letra? El rey David. David en hebreo son 3 letras, Dalet, Vat, Dalet. Y ahí hay un mensaje, ahí hay algo muy importante. Es decir, no es una persona, digamos, fluctuante, que es una cosa ahora y una cosa más tarde. Fíjense qué nombre le da la Biblia a este perverso, a este inicuo, a este hombre de pecado, a este hijo de perdición, como lo denomina Pablo en una de sus cartas a la iglesia de Tesalónica. A este personaje se le conoce en el Antiguo Testamento como God, y los judíos en Israel, en el judaísmo, se conoce a God como un hombre malo, al que nosotros denominaríamos o llamamos el anticristo. Y fíjense que su nombre empieza por la letra Gimel, la G en español, y termina por la misma letra, God, G-O-G. Es como una especie de imitación de todo lo que Dios, de todo lo que el Señor ha estado haciendo a lo largo de la historia. Es la última oportunidad que Satanás tendrá para poder alcanzar sus objetivos. Ahora, Satanás, por primera vez en toda la historia de la humanidad, va a ir en contra de su esencia. Porque el Señor Jesucristo dijo que Satanás es un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero por primera vez en la historia, un instrumento tremendamente usado por Satanás, como va a ser este God o este anticristo, va a ofrecer algo que Satanás no puede ofrecer porque va en contra de su esencia. ¿Y saben lo que es? Paz y seguridad. Satanás, desde el día que se rebeló contra su creador, no ha tenido ni un día de paz. Es un ser atormentado, es un ser amargado, es un ser errante, no tiene amigos, no tiene familia, no tiene nada a lo que agarrarse. Es un ser solitario que sabe que le queda poco tiempo y a través de todas las edades ha intentado destruir, neutralizar, hacer fracasar el plan de Dios, y ahora cambia la estrategia y comienza a ofrecer a través de este personaje paz y seguridad. Ahora bien, este personaje, el anticristo, que se va a levantar en los últimos tiempos, se va a manifestar como el hombre de pecado, ofrecerá paz
y seguridad. Pero cuidado, es falso. Da una imagen totalmente diferente a lo que realmente es. Lo pueden ver en el libro de Apocalipsis. Su apariencia es una cosa, pero cuando habla es otra. Entonces es muy importante ver los animales de los cuales se habla en el libro de Daniel, y nos dice la Biblia que es como un león, que es como un oso, que es como un leopardo. Es una mezcla de esos imperios que nos han precedido en el pasado, pero lo que va a hacer a los 3 años y medio de su reinado, de su gobierno, va a ser una traición. Se va a volver en contra del pueblo de Israel. Pero aquí también Dios sigue dominando y controlando el orden mundial. Porque, dicho sea de paso, si os dais cuenta, cada vez esta expresión que acabo de mencionar, cada vez se está oyendo más en la televisión, en las radios. El nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial. Todo va a cambiar. La geopolítica, la economía, etcétera. Bueno, pues esto del nuevo orden mundial no es nuevo, por lo menos para nosotros los estudiantes de la Biblia, los que creemos en el Señor. ¿Por qué? Porque evidentemente viene un nuevo orden mundial. Das en cuenta que ya, por ejemplo, uno de los grandes de Europa ya se fue. Esto era impensable hace unos años, que los ingleses decidieran marcharse de Europa, pero ya es un hecho. El famoso Brexit ha hecho que Inglaterra saliera de Europa. Ya es uno menos. Hay una serie de países en este momento en Europa que no están dispuestos a echar una mano, a ser solidarios, por ejemplo, con Italia, por ejemplo, con nosotros los españoles, por ejemplo, con Francia. Hay una tirantez, hay una división interna en la Unión Europea, que de unión no tiene nada. Y por otra parte, están ahí como esperando la oportunidad los árabes. Los árabes que van a jugar un papel fundamental en los últimos tiempos, porque los árabes tienen algo que el mundo necesita, pero se está tratando de desarrollar nuevas tecnologías, se está tratando de evitar que se dependa 100% del petróleo de los países árabes. Y ahora, por ejemplo, Estados Unidos está pensando en venderle de su petróleo al mundo. Y por otra parte tenemos a Rusia desde hace años con tecnología curiosamente alemana y norteamericana, parece mentira, tratando de hacer un oleoducto para suministrar gas a toda Europa y para que no dependamos del gas, por ejemplo, de Marruecos o de otros países. Es decir, que todo esto del coronavirus es un hecho, es una realidad, no cabe la menor duda. Pero también no nos olvidemos, hermanos, siervos de Dios, Iglesia de Jesucristo, no nos olvidemos que detrás de esta cortina de humo, detrás de este hecho del coronavirus, se están dando movimientos entre bambalinas que van a cambiar el rumbo de la historia de la humanidad, pero no les quepa a ustedes la menor duda. En los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel se mencionan a Mesec y a Tubal. Sería muy bueno que ustedes anotaran esta cita, Génesis capítulo 10. En Génesis capítulo 10 se nos habla acerca de los hijos de Jafet. Yo no tengo tiempo para explicar todo esto ahora, pero cuando Noé salió del arca, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se extendieron por todas las naciones de la tierra, y todas las naciones tienen su origen en Sem, en Cam o en Jafet. Y hijos de Jafet fueron Mesec y Tubal, es decir, que Mesec y Tubal fueron nietos nada más y nada menos que de Noé. Y estos hijos de Jafet, estos nietos de Noé, sería muy interesante que ustedes vieran dónde se ubicaron, dónde comenzaron a reproducirse, qué países del mundo comenzaron a poblar, de tal manera que de esas regiones en los últimos tiempos se levantarán ejércitos tremendamente poderosos y armados hasta los dientes, y que van a ser llevados, escuche bien esto, van a ser llevados por Dios hasta Israel para que allí conozcan el poder de Dios. Es decir, Dios nunca ha perdido el control de las naciones, ni del mundo.
Dios es soberano y Dios sabe cuándo y cómo y dónde mover a los líderes, a las naciones, a los ejércitos, etcétera, etcétera. Y es Dios el que lleva a Gog hasta la tierra de Israel y dice que allí es donde muere. Permítame leerles Ezequiel capítulo 39, versículo 11, para los que tienen su Biblia abierta. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura, allí, en Israel. Allí es donde será enterrado Gog, en el valle de los que pasan al oriente, al mar, y dice que en aquel lugar enterrarán a Gog y a toda la multitud que viene con él. Y aquel lugar será llamado el Valle de la Multitud de Gog. Es muy interesante que aún esta batalla, esta famosa batalla de Armagedón, aún no se ha llevado a cabo, y ya el Señor nos dice de antemano a través del profeta Ezequiel dónde va a ser enterrado Gog. Una vez hablando con unos rabinos en Jerusalén, salió este tema, el tema de Gog, de Magog, de Mesec, de Tubal, porque Magog es la tierra, ¿vale? Magog es la tierra sobre la cual reina Gog, ¿bien? Y Mesec y Tubal son, digamos, regiones satélites, antiguas hijas de la Unión Soviética, que se volverán a unir en los últimos tiempos y, capitaneados por Rusia y por otros ejércitos, atacarán al pueblo de Israel desde el norte, dice la Biblia. El peor enemigo de Israel está en el norte. Cojan un mapa cuando puedan y tracen una línea recta desde Jerusalén hacia arriba y van a llegar derecho a Moscú. En línea recta, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. De Jerusalén hacia arriba cruzan todo lo que son los altos del Golán, atraviesan Siria, pasan por Turquía y a continuación arriba directamente, justo al norte. Moscú, la capital de Rusia. Entonces, lo que quería decirles es que el pueblo de Israel sabe perfectamente estas profecías. Muchos las conocen y saben perfectamente que del norte viene una invasión tremenda, tremenda. Ahora, como les decía, hablando una vez con estos rabinos, y salió el tema de Gog y cómo iba a ser enterrado y todo esto, me dieron una explicación, una respuesta interesante. No digo que sea exactamente así, pero yo os la voy a compartir porque sé que a muchos de ustedes les interesa este tema. ¿Se acuerdan ustedes cuando Noé salió del arca? Dice que al poco tiempo Noé apareció totalmente desnudo, borracho en la puerta de su tienda. Recuerden los 3 nombres de los hijos de Noé: Sem, Can y Jafet. Dice la Biblia que Can se burló de su padre. Parece ser que hubo sus más y sus menos. Y cuando Noé despierta, maldice a la descendencia de Can. Maldice a Canaán, que aún no había nacido. Los cananeos son descendientes de Can. Y eran naciones, eran pueblos que estaban totalmente bajo la maldición de Noé. Porque hizo burla de su padre, porque vio la desnudez de su padre. Sin embargo, Sem y Jafet marcharon marcha atrás y taparon la desnudez de su padre. Y estos rabinos me decían que por un detalle de Dios a los descendientes de Jafet, y uno de ellos es Gog, el Señor le permite sepultura en la tierra de Israel. Ahí queda eso. Cómanse el pescado y dejen las espinas a un lado. La batalla será de tal magnitud, y quiero dejar una cosa bien clara, esta batalla que se describe en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel aún no se ha llevado a cabo. Esto es profético, esto nunca ha ocurrido. Esto es algo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Desde Tbilisi, vecino con Rusia. Qué interesante este mensaje que nos acaba de mandar Miriam Masi. Te saludo desde Tbilisi, Europa del Este, país vecino con Rusia. Interesante. Esta batalla será de tal magnitud que una vez que termine, y la batalla se llama la batalla de Armagedón, se va a llevar a cabo en un valle precioso que he tenido la oportunidad y el privilegio de verlo muchas veces, de caminar por él, de conducir por medio del valle, el valle de Jezreel o el valle de Megido,
Es un valle inmenso. Ya Napoleón dijo cuando lo vio, este es el valle perfecto para llevar a cabo una gran batalla. Bueno, pues en ese valle se va a llevar a cabo una batalla tremenda que va a llegar hasta el Monte de los Olivos en Jerusalén, donde muere el anticristo y muchas de sus tropas. Y una vez que la batalla termine, dice que estarán durante 7 años quemando al fuego el armamento que las tropas trajeron para atacar al pueblo de Israel. Allí habrán tropas de todas partes del mundo, ¿eh? También los chinos mandarán millones y millones de soldados para atacar al pueblo de Israel. Porque al final todas las naciones del mundo quieren conquistar Jerusalén y la quieren para ellos. Y la Biblia nos enseña que en ese valle de Armagedón la batalla será tan espectacular. Dice la Biblia que lloverá lluvia impetuosa, piedras de granizo, fuego y azufre. Apocalipsis dice que serán del peso de un talento, 45 kilos. Probablemente está haciendo referencias a bombas, vete tú a saber. Y la Biblia nos enseña que durante 7 años después de la batalla de Armagedón estarán quemando el armamento de todas aquellas personas que vinieron a pelear contra Israel. 7 años. Pero en el versículo 12 dice, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Fíjense la cantidad de millones de personas que mueren, que estarán 7 meses enterrando muertos. ¿Se acuerdan ustedes esas imágenes terribles que están en blanco y negro, que nos recuerdan la liberación de los campos de concentración de Europa por las fuerzas aliadas? Cómo se veían unos bulldozers, cómo se veían unos tractores enormes, arrastrando multitudes y multitudes de cadáveres para echarlos en fosas comunes. Miles y miles de judíos que fueron enterrados como si fueran animales, sin ningún respeto, sin ningún honor, que fueron enterrados multitudes. Pues durante 7 meses, y la Biblia no miente, la Biblia dice la verdad, durante 7 meses estarán enterrando los cadáveres de los soldados que fueron a pelear contra el pueblo de Israel. Porque en esa batalla todas las naciones de la tierra sabrán que el Dios Todopoderoso es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Los enterrarán todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre ese día. Tomarán hombres a jornal, versículo 14, para que vayan por todo el país para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, para limpiarla, y al fin de 7 meses se hará el reconocimiento. Pasarán los que irán por el país, y el que vea huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal para que entierren los sepultureros en el valle de Amón Gad. Esta sería una tercera guerra mundial terrible, brutal. Y les digo algo más. Estamos viendo cómo todas las naciones de la tierra están siendo afectadas, están siendo atacadas por un enemigo invisible, por un pequeño virus que mata. Pues miren lo que dice el capítulo 14 del profeta Isaías. Capítulo 14 del profeta Isaías. Dice, esta será la plaga. Qué curioso, ¿eh? Estamos en medio de una plaga, pero es que hay otra plaga en el futuro, diferente a la que estamos viviendo ahora. Y esto es simplemente, como dije el otro día, un pequeño botón de muestra, un anticipo, un prefacio de lo que viene. Esta será la plaga con la que Dios herirá a todos los pueblos, habla en plural, que pelearon contra Jerusalén. Escuchen, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Zacarías capítulo 14, verso 12. Versículo 13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por el Señor. Trabará cada uno de la mano a su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Se matarán entre ellos, van a pelear contra Jerusalén, van a querer destruir a Israel y al final se terminan matando y peleando entre ellos.
Y no es la primera vez que esto pasa, porque en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, sabéis perfectamente que esto ya pasó en otras ocasiones. Todos los que sobrevivan de las naciones tendrán que venir a Jerusalén cada año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero fíjense cómo esta plaga afectará tanto a bestias como a seres humanos, y morirán millones y millones de personas. 7 meses enterrando cadáveres, 7 meses enterrando muertos. Todo esto lo pueden leer ustedes en Zacarías capítulo 14, en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Pero para terminar este bloque, permítame llevarles al libro del Apocalipsis, último libro de la Biblia, al capítulo 20. Ha habido una gran batalla, la batalla de Armagedón. Una batalla donde han muerto millones de seres humanos. El Señor viene, establece su reino en Jerusalén por 1000 años. Y después de los 1000 años, Satanás, que ha estado durante todo este tiempo atado, privado de libertad, sin poder hacer absolutamente nada, pues dice en el capítulo 20, que habla acerca del tema del milenio, en el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Y otra vez menciona a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Es decir, no han aprendido la lección. El hombre no termina de aprender del pasado, vuelve siempre a cometer los mismos errores. Han visto una batalla tremenda donde han muerto millones y millones de seres humanos, donde han estado 7 años quemando al fuego el armamento, donde han estado meses enterrando cadáveres, donde la sangre dice que ha llegado hasta la altura de los frenos de los caballos, por poner un ejemplo. Terrible. Ríos de sangre. Es como un lagar donde Dios derrama su ira contra las naciones que vienen a atacar a Israel. Comienza el milenio, está el Señor Jesucristo, subimos a Jerusalén a adorarle, estamos allí con Él, vemos su gloria, vemos su imperio, vemos su dominio y su autoridad, sueltan al diablo y vuelven otra vez a juntarse las naciones para atacar otra vez al campamento de Dios. El hombre no termina de aprender. Aprenderán las naciones, aprenderán estos políticos que tenemos, las lecciones que nos está dando la historia, el mensaje que le está transmitiendo Dios a la humanidad a través de esta pandemia. En fin, ustedes saben perfectamente la respuesta. Pasamos a otro tema. La unción. ¿Qué es la unción? La Biblia nos enseña que los reyes, antes de poder gobernar, tenían que ser ungidos, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, vemos a Samuel yendo a Belén de Judea, a la casa de un tal Isaí, para ungir con un aceite especial, el aceite de la unción, como se dice en Éxodo 25:6. Voy a dar una serie de versículos, los que están tomando nota, este es el primero, Éxodo 25:6. El aceite de la unción se preparaba con unas especies muy especiales. El aceite de la unción no se podía utilizar para otras cosas más que para ungir, ¿vale? Y allí en el libro de Éxodo, capítulo 25:6, se habla del aceite de la unción, y también en el libro de Levítico se nos dice un poco de su elaboración, de cómo se preparaba. Vemos en el libro de los Salmos, yo voy a dar el versículo y no puedo leer todos los textos porque si no esto sería interminable. En el Salmo 89:20 dice que el Señor ungió a David para ser rey de Israel. También a otros, ¿no? Pero concretamente el Salmo 89 es el salmo donde encontramos el pacto que hace Dios con David, y en ese pacto incluía una unción especial para ser rey de las 12 tribus de Israel, ¿vale? La palabra Mashiach, ungido, no es un nombre propio, como puede ser Antonio
Tomás, Santiago, Ricardo, Alberto, Manuel, sino que es un título, no, más que un título, es algo que se hacía sobre las personas, sobre algunos objetos para consagrarlos para un servicio especial. Se ungían a los reyes, se ungían a los profetas, se ungían a personas para una función específica. El rey de Israel era el ungido del Señor. Ahora, esa unción, ese respaldo divino que se representaba derramando un aceite que se preparaba especialmente sobre la cabeza, sobre las vestiduras. Por ejemplo, en el Salmo 133 nos habla de la unción que se derramó sobre Aarón como sumo sacerdote en el tiempo de Moisés en el desierto, en el tabernáculo, ¿verdad? Esa unción, ese acto de Dios de respaldar a un hombre, de respaldar a una persona para ser rey, para ser sacerdote, para ser profeta o para una función en específica, esa unción, ese respaldo de Dios también se menciona en el Nuevo Testamento. Pero ya no se ve a nadie echándole aceite sobre la cabeza a nadie para que reciba la unción. Es cierto que en el Nuevo Testamento hay algunos textos donde se habla del aceite. Por ejemplo, hoy encontraba un versículo muy interesante, y ese sí quiero leerlo, en Marcos capítulo 6, versículo 13, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 13, yo no sé si se han dado cuenta de que ahí se menciona el aceite y la utilizaban los discípulos. Dice que echaban fuera demonios los discípulos, y ungían, derramaban aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hay un momento en el que los discípulos les ponían aceite a los enfermos y eran sanados. Y Santiago en su epístola nos dice que está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que vayan, lo unjan con aceite. Y verdad, entonces vemos que es algo también del Nuevo Testamento, pero no se utiliza en el Nuevo Testamento el aceite para ungir a un pastor, o para ungir a un diácono, o para ungir a una persona para que haga una función específica en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia. No, eso no se ve en el Nuevo Testamento. Ahora, sin embargo, el Señor Jesucristo dice en el Evangelio según San Lucas que Él fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quién ungió? ¿Quién ungió al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, para el ministerio espectacular que tuvo durante su existencia? Hay dos versículos muy interesantes que me gustaría que leyéramos. Uno se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 27. Hechos capítulo 4, versículo 27, nos dice lo siguiente acerca de la unción. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel. Es decir, Pedro hablando, dando una explicación coherente a los que allí estaban pidiéndole explicaciones acerca de cosas que estaban sucediendo en aquellos tiempos en la iglesia primitiva, dice que Dios ungió a nuestro Señor Jesucristo. También en el mismo libro, pero en el capítulo 10, Hechos capítulo 10, versículo 38, dice, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Otra vez encontramos en el capítulo 10 del libro de los Hechos una explicación muy interesante dada por el apóstol Pedro. Y él dice que Dios ungió con el Espíritu Santo al Señor Jesucristo para poder desarrollar y para poder cumplir con la misión que el Padre le había encomendado. La Biblia, cuando habla del Señor Jesucristo, habla de su ungido. Salmo capítulo 2, versículo 2. La Biblia dice en Lucas 4:10, el mismo Señor Jesucristo leyendo en la sinagoga, dice que Dios lo ungió para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos.
Hemos visto en Hechos 4:27, en Hechos 10:38, cómo el Señor Jesucristo fue ungido. Bueno, recuerden ustedes, mis queridos hermanos, que el día que Juan el Bautista bautizaba al Señor Jesucristo en el río Jordán, dice la Biblia que el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma corporal como de paloma, y se oyó una voz del cielo. Y el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Por lo tanto, el mismísimo Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo para poder desarrollar una función, un ministerio realmente extraordinario. Ahora bien, hoy en día, sobre todo en ciertos y determinados círculos evangélicos, vuelvo otra vez a decir lo mismo, es que conozco muy bien ese terreno, conozco muy bien ese ambiente, porque me crié y estuve muchos años en él, y sé que el tema de la unción es un tema que se ha sacado totalmente de contexto, y entonces incluso he estado en cultos donde se le echaba litros, botellas de aceite sobre la cabeza a la gente para que recibieran la unción de Dios. Eso no se ha visto en ninguna parte de la iglesia primitiva. Eso no se ve en ninguna parte del Nuevo Testamento. Pero sin embargo, en algunas iglesias evangélicas se ha visto y se utiliza muchísimo, no el uso del aceite para orar por enfermos, lo cual es bíblico. No digo que siempre haya que hacerlo, pero si se hace, no es ningún pecado. No estamos quebrantando ninguna norma bíblica. No es nada de superstición, ni es nada extraño. Se puede ungir con aceite a un enfermo. No hay ningún problema en hacerlo, es bíblico. Hay un texto de la Biblia que lo respalda. Luego hay que decir amén, aunque tal vez no te guste, no lo hayas hecho nunca, pero hay algo que la Biblia dice acerca de la unción sobre los enfermos. Pero en ningún momento encontramos en la Biblia a pastores, a apóstoles, a discípulos echando botellas y botellas, litros y litros de jarra y de aceite sobre la gente para que reciban la unción. Eso no es bíblico, eso no es correcto, eso no es de Dios. Eso es un disparate, eso es un invento de los hombres y la gente en su ignorancia, que es una de las peores enfermedades que tiene la iglesia, lamentablemente. Y espero que se vaya sanando la iglesia con el bálsamo de la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios. Espero que nos demos cuenta de que yo no tengo que ir a un altar para que un ungido me unja con aceite para recibir la unción del Espíritu Santo. Eso es un disparate. La unción no la da un hombre. La unción, el respaldo, lo da el Señor. Lo que pasa es que hay algunas personas que, como no tienen el respaldo de Dios, tienen que buscar el respaldo y la unción del hombre. Pero dice la Biblia, y vamos a leerlo, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 21, repito, 2 Corintios capítulo 1, versículo 21, algo muy interesante referente a esto que estamos hablando en esta tarde. Dice: Él es el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Eso lo dice la Biblia. Todas las Biblias del mundo dice que quien nos ungió es Dios. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 21. ¿Qué les parece? La Biblia dice que nosotros tenemos, ya es un hecho, es una realidad. Tenemos la unción de Dios en nuestra vida. Y como siempre digo, vamos a la Biblia. Vamos a la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Y dice así la palabra del Señor: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo. Más adelante en el versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Así que, queridos hermanos y amigos, la unción de Dios se manifiesta de muchas formas. Evidentemente, no todo el mundo ha recibido la misma capacidad
Cambiemos si quieren la palabra unción por la palabra capacidad y así nos entendemos todos mejor, ¿les parece? Dios ha capacitado a unos para la enseñanza. Dios ha capacitado a otros para el evangelismo. Dios ha capacitado y ungido a unos para la música, a otros para cualquier otro ministerio. Pero todo creyente tiene el Espíritu Santo en su corazón. Ahora, yo sé que en algunos círculos evangélicos y sobre todo en algunas denominaciones, incluso en la denominación en la que yo me convertí, y lo voy a decir, las Asambleas de Dios. En las Asambleas de Dios se nos enseñaba que el que no hablaba en lenguas no tenía el Espíritu Santo con él. Claro, yo me crié en esa denominación, yo me convertí en una iglesia de las Asambleas de Dios y se nos enseñaba hasta la saciedad que los pentecostales tenían el Espíritu Santo y los que no eran pentecostales, es decir, los que no habían hablado en lenguas, no tenían el Espíritu Santo. Y lo creíamos, porque así nos lo decían. Y nosotros teníamos el Evangelio completo, el Evangelio completo. Los demás tenían un Evangelio pero incompleto. Nosotros teníamos la bombilla de 100 vatios, los demás de 25. Y crecimos con esa idea falsa, con ese orgullo denominacional que no es de Dios. Y cuando uno comienza a escudriñar las Escrituras, encuentra versículos como ese que dice: todos fuisteis bautizados en un cuerpo. Dios nos ha bautizado a todos. Todo creyente tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿O solamente es patrimonio de las iglesias pentecostales? Todos los que hablan en lenguas realmente son lenguas de Dios o a veces son lenguas inventadas, porque de esto habría que hablar largo y tendido, ¿eh? Otro día, si quieren, hablamos de esto. Todos los que hablan en lenguas verdaderamente reciben esa unción de lo alto, sus vidas son transformadas y todos hemos sido bautizados en un cuerpo. La experiencia de hablar en lenguas, si quieren otro día hablamos de eso. Pero no es bíblico decir que solamente los que han hablado en lenguas tienen el Espíritu Santo. Eso es un disparate, eso es antibíblico y algún día muchos que han enseñado durante años eso tendrán que pedir perdón. Porque a la luz de las Sagradas Escrituras han enseñado algo que no es cierto. Algo que no es verdad. Todos nuestros hermanos, aunque nunca hayan hablado y aunque nunca hablen en lenguas en su vida, todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Bueno, no puedo leer, como pueden comprender, todos los saludos y las preguntas y las cosas que me hacen, porque estoy con un móvil, tiene una pantalla muy pequeñita y es prácticamente imposible leer todo esto. Pero permítame darles un versículo que después quiero que lo lean, si pueden, en sus casas. Isaías 45:1. Isaías 45:1. Miren, un hombre que no era cristiano, que no fue bautizado en agua, que no era pentecostal, que nunca leyó el Nuevo Testamento, que no dio diezmos ni ofrendas, un hombre que yo sepa que no habló ni en lenguas, ni interpretó, ni nada que ver, el Señor lo llama mi ungido. Estoy hablando de Ciro, un hombre que Dios capacitó, un hombre que Dios ungió para que fuera un instrumento tremendamente poderoso en las manos del Señor, para que trajera bendición al pueblo de Israel. Mi ungido, al que yo he capacitado, al que yo he dotado, al que yo he escogido, al que yo he apartado, para que sea mi ungido. También hay en la Biblia, en el libro de los Salmos, un versículo muy bonito, Salmo 105, versículo 15, Salmo 105, versículo 15, donde habla de mis ungidos. Y ahí entramos todos los creyentes. Ahí entra todo el pueblo de Dios. Somos los ungidos del Señor. Los Meshijí, somos los ungidos. También la Biblia nos habla de dos ungidos, que en Zacarías 4, versículo 14, son lo que en Apocalipsis se les llama los dos testigos, pero que Zacarías lo llama los dos ungidos. Hay un libro de un pastor español donde él dice el nombre de estos dos ungidos.
Ha tenido una revelación sobrenatural. Nadie sabe, ni siquiera los autores de la Biblia, ni Juan, ni Pablo, ni Santiago, ni Tomás, nadie sabe en la Biblia quiénes eran, cómo se llamaban estos dos ungidos, pero en ese libro que yo tengo en mi casa dice, los dos ungidos son fulanito y menganito. Punto. Interesante, ¿no? Por supuesto. Bueno, y también quiero leerles un versículo muy bonito del Evangelio de Lucas, capítulo 2, el versículo 26, donde hay unas palabras muy bonitas para que veáis una vez más cómo el ungido por antonomasia, el ungido de Dios, en singular, fue sin lugar a dudas el Señor Jesucristo. Yo les he dado versículos del libro de los Hechos, le he dado algunos textos en esta tarde de Lucas, pero miren qué versículo tan bonito de Lucas 4:18, donde el hombre que está orando, teniendo en sus brazos al Señor Jesucristo, pues Lucas 2:26, dice unas palabras muy interesantes y dice así. Esto fue el día que los padres del Señor Jesucristo lo llevaron para ser presentado en el templo, ¿vale? Y entonces dice en el versículo 26, le había sido revelado por el Espíritu Santo a este hombre, a Simeón, le había sido revelado por el Espíritu Santo que estaba sobre él, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Y quién es el ungido del Señor? El Señor Jesucristo, que en ese momento era un niño. Pero entonces él dice, cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en brazos y bendijo a Dios, dijo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. El Señor le había revelado a Simeón que él vería al ungido, al escogido de Dios, al Mesías, Mashiach. Por eso él se llama Yeshua HaMashiach. Mashiach no es un nombre, es la capacitación sobrenatural de Dios para poder ejercer la función a la cual Dios nos ha llamado. Pero todo creyente tiene la unción de Dios. Eso lo dice la Biblia. Todo creyente tiene la unción del Santo. Todo creyente tiene al Espíritu Santo morando en su corazón. Así que vamos a ponernos ya los pantalones largos, vamos a dejar de ser niños fluctuantes y niños ignorantes y vamos a dejar de ir a un lugar para que me unjan. Y vamos a dejar de pasar al frente en la plataforma para que el pastor me ponga las manos y me transmita su unción. Pero ¿en qué país vivimos? Vamos a ser serios. Vamos a ser ya maduros. Una vez fui a una congregación, bueno, en varias ocasiones me ha pasado, pero recuerdo una aquí en Tenerife, un día, en una reunión se me acercaba un hombre y no hacía más que acercarse a mí y me le quedé mirando y le dije, ¿qué le pasa? ¿Usted qué quiere? Y me dice, es que yo quiero que me traspases tu unción. ¿Qué cosa es esa? Claro, es que se van al Antiguo Testamento y ven cómo Eliseo le pidió al profeta Elías la doble unción que vino sobre él. Sí, pero no fue porque tocó un botón. Lean todo el proceso, lean sobre todo los lugares a los que llevó el profeta Elías a Eliseo antes de recibir la unción. Y le dijo, lo que estás pidiendo es algo muy difícil de conseguir. Porque es una unción, es una capacitación sobrenatural para un tipo de ministerio profético que él sabía que había recibido. Y este es su sucesor, su siervo durante años, muy interesante, siervo de Elías, antes de ser siervo de Dios, tuvo que ir a Betel. ¿Qué aprendió? ¿Qué vio en Betel, hermanos? Tuvo que ir a Gilgal. ¿Por qué lo llevó a Gilgal? Tuvo que ir a Jericó, tuvo que ir a varios lugares y después de ver todos esos lugares fue cuando recibió el manto de la unción. Pero eso de que ahora va a venir el ungido, a ver si nos pone el manto, eso lo he visto yo en congresos. Eso se ha promocionado mucho en congresos, por lo menos en España, yo no sé en otros países, pero en España yo he ido a congresos porque como fulanito de tal tenía una unción espectacular,
que yo no digo que no la tuviera, pues vamos a que nos traspase el manto de la unción. Eso suena muy bonito, pero eso, discúlpeme, no funciona así. Eso no funciona así. Más oración, más búsqueda de Dios, más conocimiento bíblico,